Bien, saludos cordiales a todos los jóvenes que se conectan a esta nueva sesión del curso de Educación Cívica de la mejor academia del sur del Perú, la Academia Bryce. Vamos a continuar con nuestro avance, muchachos. Habíamos estado hablando de poderes, el día de hoy nos toca hablar del poder judicial. ¿Listo? Entonces, recordando. En el caso del poder legislativo se encargaba de dar leyes, el poder ejecutivo se encargaba de administrar el Estado y el poder judicial entonces se encarga de administrar justicia. ¿Pero qué es justicia? Porque lo que es justo para unos no termina siendo justo para otros, ¿no? Lo que es justo para unos no termina siendo justo para otros. Es como la verdad y la mentira. El varón miente. ¿Qué dicen, señoritas? ¿El varón miente o no? Sí, La mujer, siempre. la mujer miente. De hecho, No. también. No. No. Ya. Y si les digo que el varón no miente, ¿se enojan? ¿Qué pasa si yo les digo el varón no miente? El varón dice lo que cree que es verdad. ¿Se enojan? No creo, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, ya, por ejemplo, no sé, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿A Shirley Gutiérrez? Prende tu micro, por favor. Shirley. Ah, no estás. No les agrada la verdad, creo. Ya, no está. Rebeca Quispe, prende tu micro. Prendan su micro, les digo, por el chat. Sí, profesor, me dice. Luego, ¿por qué me indigno? Sí, profe, le escucho. Ahora sí. Señorita, ¿qué pasaría si un chico viene y le dice, ¿sabes qué, Rebeca? Estoy enamorado de ti. ¿Qué tendría que pasar para que usted le crea a ese chico? Pues, no sé. Tendría que conocerlo bien, ¿no? Bueno, tendría que... la verdad no sé. No creo que venga cualquier... Ya, vean, vine, O sea, Pero, ¿qué? ¿a ese chico lo conozco o es simplemente un completamente extraño? Sí lo conoces. Bueno, si lo conozco, pues estaría en duda, ¿no? O sea, si, bueno, si realmente ha demostrado que me quiero o algo así, pues lo creería, ¿no? Si no, no. Y ahí está la palabra mágica, demostrar. Entonces, usted le creería si es que se lo prueba. Claro, por supuesto que sí. Claro, si lo demuestra así, pues sí lo creería. Si no, pues no, no. Ya, un juez piensa igual que usted, señorita Rebeca, porque cuando el juez administra justicia, un juez va a tomar como verdadero todo aquello que pueda ser probado, y si no puede ser probado, simplemente será falso. Sí, sí, exacto. ¿Ya? Entonces, así como hay un criterio, gracias Rebeca, así como hay un criterio objetivo para la verdad, también hay un criterio objetivo para la justicia. ¿Y qué será justicia objetivamente hablando? Darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Ya? Justicia, objetivamente hablando, es darle a cada quien lo que le corresponde. Darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Listo? Darle a cada quien lo que le corresponde. Eh, Profesor, entonces el Poder Judicial administra justicia. Sí, perfecto. El Poder Judicial administra justicia. ¿Pero por qué? ¿Por qué las personas van al Poder Judicial? A ver, muchachos. Sí.
por una queja de injusticia o algo que se comete. Para resolver una situación. Para resolver. ¿Resolver qué? Un problema, una situación. Un problema, una situación o lo que llamamos un conflicto, ¿cierto? Entonces el Poder Judicial se encarga de resolver los conflictos de las personas a través de la justicia, es decir, dándole a cada quien lo que le corresponde. ¿Listo? El Poder Judicial resuelve los conflictos de las personas a través de la justicia, es decir, dándole a cada quien lo que le corresponde. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo? ¿Me he entendido con fe y esperanza de un mundo mejor? Sí. Listo. La potestad de administrar justicia emana del pueblo. La potestad de administrar justicia emana del pueblo. Pero ¿quién la ejerce? El Poder Judicial. La ejerce el Poder Judicial. Profe, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando el pueblo agarra al delincuente, lo amarra al poste, lo azota, le saca la ropa, le dice feliz cumpleaños, le echa querosena y lo prende, ¿eso es justicia o ajusticiamiento? Justiciamiento. Justiciamiento. Y toda palabra con prefijo a, ¿qué significa? Un signo. Lo contrario. Sí. ¿Mm? Sin justicia, ¿no? Entonces, es verdad que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, pero este poder de administrar justicia se ha delegado al Poder Judicial. ¿Y quién administra justicia entonces? Los jueces, ¿ya? Los jueces. Profe, cuando el juez administra justicia, ¿ya? Cuando el juez administra justicia, puede encontrar algo que se llama conflicto de normas. ¿Y qué es un conflicto de normas? Un conflicto de normas es que el juez puede encontrar, ¿ya?, que las normas se contradigan. Si las normas se contradicen, ¿ya? Si las normas se contradicen, ¿ya? Si las normas se contradicen, el juez tiene que escoger una. Y por principio de jerarquía, tiene que escoger la de mayor jerarquía. Entonces, si encuentra normas que van en contra de la Constitución, ¿cuál creen que va a escoger? Obviamente la Constitución. ¿Cierto? Obviamente la Constitución. Y la Constitución, ¿ya? La Constitución es la norma de mayor jerarquía y prevalece sobre las demás, y la ley sobre las de inferior jerarquía. A eso que hace el juez de verificar que las normas no vulneren a la Constitución, o sea, si un juez encuentra que una norma vulnera la Constitución, ¿ya? Si un juez encuentra una norma que vulnera la Constitución, lo que hace el juez es no aplicarla. A eso se llama control difuso. ¿Ya? A eso se llama control difuso. Entonces, si el juez encuentra normas, ¿ya? Si el juez encuentra normas que van en contra de la Constitución, aplica la Constitución y no esas normas. Si encuentra diferencia entre las normas de mayor jerarquía y menor jerarquía, aplica la de mayor jerarquía. Y si son dos normas de igual jerarquía, ¿qué hace el juez? ¿Qué pasa si un juez encuentra dos normas de igual jerarquía que se contradicen? ¿Cuál aplica? En el caso de los procesos penales, la que más favorece al procesado. Y si no es un proceso penal, ¿cuál aplica? Hay un principio de generalidad sobre especialidad. O sea, la ley especial se aplica sobre la general. Patricia, ¿alguna pregunta? Tienes la mano levantada. O sea, ya bajaste la mano. Me emocionas por gusto. Sí, ya, continuamos. Abel. Profesor, ¿quiénes pueden juzgar a los jueces? Sus órganos de control, pues. Hay órganos de control. La oficina de control de la magistratura, ¿no?
La odegma o la ojma. Continuemos. Profe, ¿en el Perú hay pena de muerte? Sí. Hay pena de muerte por traición a la patria en tiempo de guerra y por el delito de terrorismo. Ahora, que esté instituida en la Constitución es una cosa. Ahora, que se aplique es otra, porque la Constitución dice se puede aplicar la pena de muerte por. Dice se puede aplicar, no dice se debe, ¿ah? Dice se puede aplicar, no dice se debe. Esto se puede aplicar, no dice se debe aplicar, sino se dice se puede aplicar. Profe, y si queremos aplicar pena de muerte, ya, si queremos aplicar pena de muerte para los violadores, ¿se puede o no se puede? No se puede, ¿Por qué? porque no está infringiendo una, en lo que indica, ¿no? Traición a la patria o terrorismo. No está infringiendo una de esas dos. Solo se puede aplicar en una de ellas. Ya. A ver, volvamos a lo mismo, ¿ya? No se puede porque tenemos derechos humanos, ¿ya? Nosotros hemos firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Esa Convención Americana de Derechos Humanos, ¿ya? La Convención Americana de Derechos Humanos, establece en su artículo 7 que todos tenemos derecho a la vida y que la pena de muerte solo en los países, se aplica en los países cuya legislación haya admitido la pena de muerte hasta antes, ¿ya? Hasta antes de, ¿cómo decirlo? Que haya admitido la pena de muerte hasta antes de la firma de la declaración. O sea, si el Perú cuando firma la Convención de los Derechos Humanos, ¿ya? Cuando el Perú firma la Convención de los Derechos Humanos, este, tiene lo siguiente, ¿ya? Cuando firma la Convención de los Derechos Humanos, ya tenía, ¿ya? El Perú ya tenía, este, ya tenía la, ya tenía la declaración, mejor dicho, ya tenía la pena de muerte, ay, se me fue la palabra, ya tenía la pena de muerte, se me va, ya tenía la pena de muerte regulada, ya esa era la palabra, regulada, establecida, no sé por qué se me dio la palabra, ¿ya? Entonces tenía la pena de muerte regulada, establecida, ¿ya? Eh, entonces, ¿puede agregar nuevas formas de pena de muerte? No, ¿ya? No se puede agregar nuevas formas de pena de muerte. Porque, ¿ya? Porque simplemente ya se hizo, mejor dicho, ya estaba establecida la pena de muerte cuando firmó la declaración y no, según el mismo artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, no se puede agregar nuevas formas de pena de muerte. Y alguno me dirá, profesor, pero Estados Unidos aplica pena de muerte. Claro, puede aplicar pena de muerte porque eh, ya la tenía establecida, pues, ¿no? Ya la tenía establecida cuando cuando se hace su adhesión, si quieres llamarlo así. Es más, Estados Unidos creo que ni siquiera firmó la declaración, ¿no? Les cuento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ya, perfecto. Continuamos. ¿Yo puedo llevar todo lo que me genere un conflicto a vía judicial? No, no todo. No.
¿No todo? Ya, no todo. No todo, correcto. Entonces, hay cosas que yo no puedo llevar a vía judicial. Por ejemplo, ¿puedo llevar a vía judicial a la chica que me deja plantada en el altar? ¿La puedo demandar o no? Puede ser. No. No, ¿Qué dicen, señorita? ¿Sí o no? Y si les digo que sí se enojan, Sí. pues enójese, porque sí se puede. ¿Cómo así, profesor? ¿Nos puede explicar? Ok. Ya. Cuando a usted le piden matrimonio, ¿qué le entregan? Un anillo. anillo. Ya, un anillo de compromiso, ¿cierto? Sí. Ya, un anillo de compromiso. Perfecto. Ya, les entregan un anillo de compromiso. ¿Y para qué creen que es el anillo de compromiso? Porque en realidad eso, cuando alguien te pide matrimonio, ¿ya? Cuando alguien te pide matrimonio, y tú dices que sí, ya es un contrato. Se llama promesa de matrimonio, ¿ya? Entonces, el anillo es una garantía de que esta persona se va a casar contigo. Y en teoría la señorita debería entregar un reloj, también en garantía. Si el varón te deja plantar en el altar, te quedas pues con el anillo como indemnización, ¿ya? Y si la flaca deja plantar en el altar al varón, el varón tendría que quedarse con el anillo. Por eso, ¿a ustedes cuánto debe valer el anillo de compromiso que le dan a su pareja? Más de Muchachos, 200. Depende, profe, pero Un ferrito. sube Un pe, ferrito. de los 2000 para arriba todavía. Un ferrito. claro, depende. Depende cuánto ganes, pues. Si es que ustedes han leído su libro de etiqueta social, dice que debe valer 7 veces el sueldo del novio. ¿Qué va a ser? Ujú. De verdad. Soy limosnero, profe. No, si ganas 10 soles, uno de 70 le das, pe. Bien pagado todavía. ¿Pero por qué? Ganadazo, pero Porque esa es una garantía de que te vas a casar con ella. Si la dejas plantada en el altar, obviamente ya se lo queda como indemnización. ¿Es el sueldo mensual o es el sueldo de cada día? El mensual, pues el mensual. Profe, pero digamos, se le da el anillo, pero digamos, se la deja plantada y ¿qué pasa si, digamos, se tiene que dar un reloj, sí o no? Digamos, es Claro. que la chica deja plantada, o sea, que y al pata, ¿qué le dan? Por eso, pues te quedas con el reloj como indemnización y si no es suficiente, la demandas por daños, perjuicios, daño emergente, lucro cesante y el daño moral. Ah, ya. profe, con todo eso, ¿cuántos años estamos hablando, digamos, si acá se gana el caso? No estamos hablando de años, estos son procesos civiles, no son delitos. ¿Y a dónde puedo ir, profesor, para demandar aquí en Arequipa? Para hacer A la un juzgado respectiva. civil. Claro, vas a incumplimiento de contrato, pues muchacho, pues, porque como te digo, la promesa de matrimonio ya es un contrato. Rompiste la promesa de matrimonio y había una garantía de por medio. Exiges que se te devuelva la garantía y si hay algún daño por compensar, puedes demandar pues daño emergente, lucro cesante. Y si te sientes muy triste y afectado psicológicamente, demandas daño moral también. Pero entonces se dan cuenta que todo lo que me genera un conflicto lo puedo llevar a vía judicial o no. Pero existen resoluciones no revisables en sede judicial. Las del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral y las del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy se llama Junta Nacional de Justicia, en materia de evaluación y ratificación de jueces y fiscales. Pues ustedes están escuchando
todo el roche que hay, pues, respecto al, todos los roches que hay respecto al proceso electoral, ¿no? Al final, quien tiene que decidir, ¿ya? Quien tiene que decidir qué es lo que se hace en el proceso electoral, lo que realmente, la decisión que realmente se va a tomar, ¿ya? Quien va a ver realmente esa decisión, va a ser por el Jurado Nacional de Elecciones. Y si el perdedor, ¿ya? El que pierda, no quiere aceptar el resultado, puede irse a quejar a algún, algún órgano. Se puede ir al Poder Judicial para que anulen las elecciones, por ejemplo. No, 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 ¿cierto? No, no se puede. No se puede, porque el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral y sus decisiones no se tocan. Listo. Tampoco se puede llevar a vía judicial, como les decía, las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia en materia de evaluación y ratificación de jueces y fiscales. Precisamente porque en el Poder Judicial pues, están los jueces, en la Administración de Justicia trabajan jueces y fiscales, ¿no? Entonces la Junta nombra jueces y fiscales, también los retira, entonces uno no puede judicializar ese acto. El resto sí. ¿Listo? Bien, ¿cómo se organiza el Poder Judicial? El Poder Judicial está organizado de la siguiente forma. El máximo órgano del Poder Judicial se llama Corte Suprema. Luego de la Corte Suprema siguen las Cortes Superiores, luego los juzgados especializados o mixtos, luego los juzgados de paz letrados y por último los juzgados de paz no letrados o simplemente juzgados de paz. ¿Ya? Juzgado de paz no letrado o simplemente juzgado de paz. ¿Listo? Profe, a ver. Decíamos que la Corte Suprema, ¿ya? Decíamos que la Corte Suprema es el máximo órgano del Poder Judicial. En la Corte Suprema está la Sala Plena de la Corte Suprema, que es el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial. Aquí se toman las decisiones más importantes, incluso se sientan jurisprudencias. ¿Ya? En el caso de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema también es presidente del Poder Judicial. ¿Qué se hace en la Corte Suprema? Se resuelven las apelaciones que vienen de una Corte Superior o de la misma Corte Suprema y también se resuelven las casaciones. No entiendo, profe. A ver, veamos esto. En el caso de los procesos, ¿ya? Tú puedes iniciar tu proceso en cualquiera de las instancias del Poder Judicial, ¿ya? En cualquiera de los órganos del Poder Judicial, dependiendo del tipo del proceso. Pero siempre, si yo no estoy de acuerdo con mi sentencia, puedo apelar. ¿Cuántas veces puedo apelar? Una vez, de primera a segunda instancia. ¿Y a dónde se apela? Siempre al inmediato superior. O sea, si yo inicio mi proceso en un juzgado de paz no letrado, ¿a dónde apelo? ¿A dónde apelo? A un juzgado de paz letrado, ya está. Y en casación, mira, si inicié en un juzgado de paz, apelo a un juzgado de paz letrado. Y en casación, de frente a la Corte Suprema. Todas las casaciones se resuelven en la Corte Suprema. Y creo que eso ya lo explicamos. Si yo inicio mi proceso en un juzgado especializado, ¿a dónde apelo? A la Corte Superior. Si yo inicio mi proceso en la Corte Superior, apelo a la Corte Suprema. Por eso dice, resuelve apelaciones que vienen de la Corte Superior. Si yo inicio mi proceso en la Corte Suprema, apelo a la misma Corte Suprema. Por eso dice apelaciones que se inician en la Corte Superior o en la misma Corte Suprema. ¿Listo? ¿Quién trabaja aquí en la Corte Suprema? Los vocales supremos. ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido vocal supremo? Ser peruano de nacimiento, ser mayor de 45 años, ser ciudadano en ejercicio, haber sido magistrado de una corte superior o si no, fiscal superior por 10 años, o si no, haber ejercido la abogacía o haber dado cátedra universitaria en materia jurídica por 15 años. ¿Listo? Luego de la Corte Suprema tenemos a las Cortes Superiores que están en los distritos judiciales a nivel nacional. Hay más o menos 30 y algo distritos judiciales. A ver. ¿Por qué hay tantos distritos judiciales? ¿Por qué hay tantos distritos judiciales? Son 36 distritos judiciales. ¿Por qué? Porque ¿por qué hay distritos judiciales entre 34 y 36? ¿Por qué 34 36?
Porque en realidad no es que haya un solo distrito judicial a veces por departamento. ¿Ya? Hay varios distritos judiciales, ¿no? Por ejemplo, en Lima hay varios distritos judiciales. Por ejemplo, tienes el distrito judicial de Lima Oeste, el distrito judicial de Lima Sur, el distrito judicial de Lima Norte, ¿no? Bien, profe, entonces, en todos los departamentos del Perú puede haber, en los departamentos son 24, puede haber lugares donde hay más de un distrito judicial por la extensión y la cantidad de gente que puede vivir ahí. ¿Listo? Aquí trabajan los vocales superiores. Luego tenemos a los juzgados especializados y mixtos. ¿Cuál es la diferencia entre un juez especializado y un juez mixto? Un juez especializado resuelve un solo tema, ¿ya? Un juez especializado resuelve un solo tema. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de un solo tema? Un juez especializado puede ser penal, civil, agrario, tributario, laboral. Revisa un solo tema en específico, o penal o civil. Por lo tanto, si revisa un solo tema, ¿el juez resuelve rápido o lento? Rápido. Claro, resuelve Rápido. rápido. Ahora, un juez mixto resuelve todos los casos. ¿Tú crees que un juez mixto entonces resuelve rápido o lento? Lento. Lento, ¿no? Lento, ¿no? Entonces, donde hay mucha gente, ¿ya? Donde hay mucha gente, ¿ya? Sí, donde hay mucha gente, ¿ya? Donde hay mucha gente, ¿qué te conviene? ¿Especializado o mixto? Donde hay mucha gente, mucha carga procesal. Un especializado. Especializado. Ya, y donde no hay mucha gente, Hay un jueces juez mixtos. mixto que resuelva lento pero seguro, ¿cierto? Ya. Y por último, juez de paz letrado, abogado. Y el juez de paz no letrado, simplemente juez de paz, lo elige el pueblo, no necesariamente es abogado. Hasta ahí preguntas, muchachos. Profe, en el no letrado, si lo elige el pueblo, no necesariamente tiene que ser abogado, pero necesariamente tiene que ser profesional. No, O sea, cualquier persona. sí, cualquier persona. Y ese juez, el juzgado de paz no letrado, también da justicia, o sea, entre dos personas o imparte justicia. ¿Cómo? Que en el juzgado de paz no letrado, o sea, digamos, el pueblo lo elige, mm, es, o sea, una persona, cualquier persona, ¿verdad? Pero, o sea, también imparte justicia también, o sea, ¿cuál es su función? Ah, ya, es que cada juzgado tiene sus propias limitaciones, ¿no? Los juzgados de paz, los de paz no letrados, no ven pues, casos complejos, ven cosas sencillas. ¿Ya? Los jueces de paz ven cosas sencillas, por ejemplo, vamos a ver, funciones del juez de paz. ¿Ya? Funciones del juez de paz no letrado. ¿Y eso, profesor, dónde está? Eso está pues en la página, en la ley orgánica del gobierno, del Poder Judicial. Entonces, dice, el juez de paz interviene como conciliador y constituye a las personas a que las personas resuelvan sus conflictos de modo directo. De no llegar a un acuerdo, el juez de paz puede dictar sentencia judicial. ¿Ya? Entonces, el juez de paz es más que todo conciliador, ve temas de conciliación. ¿De acuerdo? El juez de paz ve cosas de conciliación. Ya los jueces de paz letrados ya ven algo de delitos, ¿no? Delitos menores, faltas. Cuando ya son delitos más graves, van al juzgado especializado. Si es un delito que comete un congresista, va a la Corte Suprema. Y así. Cada órgano tiene su propia función. Ah, ya, ok, profe. Listo.
Me preguntaban en la clase pasada qué era el derecho consuetudinario. Yo les decía que el Poder Judicial no llega a todas las partes del Perú, eso es cierto. Y a los lugares donde no llega el Poder Judicial, las comunidades campesinas y nativas administran justicia en función a sus costumbres, obviamente en coordinación con el Poder Judicial. ¿Ya? Obviamente en coordinación con el Poder Judicial. Siempre y cuando estas costumbres no afecten los derechos fundamentales. ¿Ya? Siempre y cuando estas costumbres no afecten los derechos fundamentales. Principios de la función jurisdiccional. Aquí, preguntas de los principios. Ya hemos visto unidad y exclusividad, independencia, observancia del debido proceso, pluralidad e instancia. Creo que hasta ahí hemos visto, ¿cierto? Sí. Ya, ¿alguna pregunta respecto a esa parte? Un repasito breve. Ya. Vamos. Cuando decimos unidad y exclusividad de la función la función jurisdiccional, decimos que el único que administra justicia es el Poder Judicial. ¿Ya? El único que administra justicia es el Poder Judicial. 2. Pero excepcionalmente existe la vía arbitral, la vía militar y por ahí hay que agregarle la vía electoral. ¿Ya? La vía arbitral es un juez privado, ¿ya? Es un juez privado, las partes van y le pagan a este juez para que les resuelva su problema. Y la vía militar es donde van policías y militares por delitos de función. Obviamente la vía electoral, ya sabemos, todo proceso electoral. Independencia en el ejercicio de la función. Los jueces, cuando administran justicia, son independientes. ¿Ya? Son independientes. Observancia del debido proceso y tutela jurisdiccional. En el caso de la observancia del debido proceso, ¿ya? En el caso de la observancia del debido proceso, tenemos que, debido proceso, que se respeten los derechos de las partes. O sea, cuando decimos observancia del debido proceso, que se respeten los plazos, los derechos de las partes. Tutela jurisdiccional, el derecho que tengo de ir al Poder Judicial a que me resuelva mi conflicto. Luego, pluralidad de instancia. Cuando hablamos de pluralidad de instancia, ¿ya? Cuando hablamos de pluralidad de instancia, estamos diciendo lo siguiente. Habrá pluralidad de instancia cuando tú apelas de primera a segunda instancia. Eso es instancia plural. ¿Listo? Luego, motivación de las resoluciones judiciales. ¿Ya? Motivación de las resoluciones judiciales. En el caso de la motivación de las resoluciones judiciales implica que el juez argumente el porqué, ¿ya? Que el juez argumente el porqué ya que el juez argumente el porqué del por qué está dando una sentencia judicial, o sea, sus motivos, sus razones para declarar fundado, infundado, culpable, inocente, no lo sé. El proceso judicial es gratuito, ya la administración de justicia es gratuita, salvo algunas tasas judiciales que hay que pagar precisamente en algunos casos, no en todos, en algunos casos, porque vas a recibir algún beneficio económico. Luego, la publicidad en los procesos judiciales. Los procesos judiciales son públicos, tan públicos que tú tienes, por ejemplo, en Internet, incluso en YouTube, en Facebook, como quieras, tienes un canal que se llama Justicia TV, ¿no? Así se llama, Justicia TV. Claro, dice Justicia TV, el canal de los jueces del Perú, dice, ¿no? Entonces, tú puedes ver aquí en Justicia TV las audiencias que hacen los magistrados. Entonces, es público, pues, ¿no? Todo esto es público. Entonces, como es público, ¿ya? Como es público, todos pueden acceder. Cuando teníamos, por ejemplo, la presencialidad, yo les decía, ustedes se van a la Corte Superior y pueden ir a ver una audiencia. Sí, pueden ir a ver una audiencia y normal. Normalazo. Pero ¿a cuáles no podrían ir? Violación de la libertad sexual, ¿ya? No se puede entrar a... no son públicas las audiencias de violación de la libertad sexual. Las de menores de edad tampoco son públicas, sobre todo violencia familiar, y las que tienen que ver con la seguridad del Estado. El resto de las audiencias son públicas, incluyendo la de los funcionarios públicos, sobre todo esas, ¿no? La de los funcionarios públicos, ¿ya? La de los funcionarios públicos, sí, ¿ya? La de los funcionarios públicos
sí son Públicas. públicas, bueno, sí, siempre, siempre. Ahora, hay el derecho de los ciudadanos a formular críticas a las resoluciones judiciales. O sea, se emite una sentencia y los ciudadanos pueden analizar esa sentencia y formular una crítica, ¿no? Si están de acuerdo o en contra. Y obviamente eso no va a influir en la decisión del juez, ¿no? La indemnización por errores en procesos penales. O sea, si el juez se equivoca en un proceso penal y manda a la cárcel a alguien erradamente, lo tiene que indemnizar. Por eso los jueces son muy cuidadosos al momento de emitir sus resoluciones, porque si un juez se equivoca, tiene que indemnizar. Ustedes han escuchado esa parte que dice la duda favorece al reo. Supongo que sí la han escuchado. Así. Ya, ¿a qué se refiere? Que si hay alguna duda en el proceso, o sea, si el juez no está convencido de la culpabilidad de una de las partes, el juez lo que tiene que hacer es, si no está convencido, si es que el juez duda, absuelve. Precisamente porque si se equivoca, tiene que indemnizar. Ahora, los presos tienen el derecho a ocupar establecimientos adecuados, ¿ya? Porque el fin de la pena es rehabilitar, reeducar y reinsertar al condenado a la sociedad. Y yo les explicaba, ¿no? Una persona con antecedentes, cuando una persona sale de la cárcel, ¿tiene antecedentes, sí o no? No, ya no. Dijimos que no. Claro, si habías cumplido tu pena, no tendrías por qué tener antecedentes. Claro. Muy bien. Tenemos derecho de defensa en cualquier estado del proceso, presunción de inocencia, toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario, y el derecho a la cosa juzgada. ¿Qué es eso, profesor? Cuando un proceso se acaba, en segunda instancia, por ejemplo, te dicen que tu proceso adquiere calidad de cosa juzgada, que se acabó, ya fue y terminó, ya no lo pueden reabrir. ¿Ya? Eso es derecho de cosa juzgada. Te dicen que la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción también producen efecto de cosa juzgada. O sea, si te dan un indulto, no te pueden juzgar por lo mismo. Si te dan una amnistía, no te pueden juzgar por lo mismo. ¿Ya? Si es que mm, hay una prescripción, se venció el plazo para que te persigan por el delito, no te pueden seguir persiguiendo. Y si hay un sobreseimiento definitivo, o sea, un archivo definitivo, ya tampoco te pueden seguir persiguiendo. Dice, entonces, profesor, dice, profesor, donde yo vivo nunca he visto un juez de paz. ¿Dónde vives, Denis, para que me digas que no hay un juez de paz? Sí, tiene que haber. Si en mi cerro hay juez de paz, en todo lado hay. A ver, Denis. Respecto a tu segunda premisa, si el juez duda, sí, lo más probable es que, o sea, si hay elementos que hagan dudar al juez, lo más probable es que se declare inocente. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, muchachos? Profe, digamos que el juez se equivoca al dar la sentencia. ¿Hay alguna penalidad para el juez por equivocarse? ¿Cómo? A ver, repite, por favor. El juez, digamos, se equivoca al dar la sentencia. Ya. ¿Hay alguna penalidad para el juez? Claro, él tiene que indemnizar, además de las sanciones de la Oficina de Control de la Magistratura, que son sanciones administrativas. Profe, indemnizar es... ¿qué es indemnizar? Reparar el daño, resarcir económicamente. Ah, pero le paga, o sea, Ajá. el que cometió el delito le paga. Al que perjudicó le paga, claro. Oye, ¿Nos puede decir la ubicación de un juzgado de paz no letrado? Por supuesto. A ver. Por ejemplo, aquí en mi cerro, en la avenida principal, está el juzgado de paz no letrado. Eh, Profesor, ¿dónde más puedo buscar? Más fácil podemos buscar en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ¿no?
por ejemplo, tienes... Tienes. No se la lista, se perdió. Ya, pero yo conozco el que está por mi casa. Por mi casa, en Independencia, en la avenida principal, está el Juzgado de Paz. Estaba primero a la altura del Beethoven y ahora está más abajo, si no me equivoco. Pero estaba acá, a la altura del Beethoven. Que al frente del Beethoven, por el Colping. No, no, justo al frente del Beethoven hay una casa, la primera casa de la esquina, la que le sigue, ahí estaba el Juzgado de Paz. Ah, yo. ¿No? Y en sus distritos cada uno conoce, pues, ¿no? Debe estar dentro del catastro o del distrito. Entonces, es como para buscarlo en un ratito, pero ahorita no lo voy a buscar. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿se puede reabrir un caso? Estamos diciendo que cuando adquiere calidad de cosa juzgada, ya no. Ya, cuando hay calidad de cosa juzgada, ya no. O sea, ¿cuál es el chiste de abrir proceso? Tú terminas un proceso, ya, un proceso, por ejemplo, mira, el proceso de Keiko, ¿no? El proceso de Keiko dura ¿cuánto tiempo? Ya van 3 años, creo, ¿no? Hasta que le den sentencia, un año más. Ya. ¿Qué pasa si es que pasan 5 años y alguien dice, no, hay que reabrir el caso de Keiko porque pobrecita está en la cárcel? ¿Sería correcto? ¿Porque a alguien se le antoja? No. No, pues, no. Entonces, por seguridad jurídica existe la cosa juzgada, que impide que se reabra una y otra vez el proceso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, chicos? Creo que es todo. Listo. Entonces, hasta ahí cerramos la grabación.